Vamos a estudiar el tarot mítico de Juliet Sharma y Liz Green. Pero antes vamos a analizar sobre los orígenes de las cartas del tarot. Las cartas del tarot han ocupado la imaginación humana durante 500 años por lo menos, y puede que mucho más, y desde luego no parece que vayan a desaparecer. Pero las cartas del tarot no son ocultas. No son sobrenaturales y mágicas en el sentido que generalmente se usan estas palabras, y no son de exclusiva propiedad del iniciado esotérico, aunque a muchos estudiantes del tarot les gustaría pensar eso. Parece ser que en la mitad del siglo XV, los eruditos del momento creen que las cartas han aparecido por primera vez en Europa. Todos los que han escrito sobre el tema del tarot han atribuido en algún momento el invento de las cartas a una extensa gama de fuentes. Algunos aseguran que sus orígenes se encuentran en los rituales religiosos y en los símbolos de los antiguos egipcios. Otros sugieren que proceden de los cultos arcanos de Mitra, en los primeros siglos después de Cristo. Otros más encuentran coincidencias con las religiones paganas de los celtas, o con los ciclos de las leyendas románticas del Santo Grial que surgieron en Europa occidental durante la Edad Media. Otros eruditos serios, basándose en lo que se puede ver y tocar en los museos, se centran en las cartas más antiguas que tenemos, creen que han sido pintadas en el Renacimiento. Las primeras barajas documentadas, las que incluyen no solamente los 4 palos ordinarios de las cartas de juego, sino también lo que ahora se conoce como los arcanos mayores o triunfos del tarot, surgieron en la segunda mitad del siglo XV y fueron pintadas en Italia. Hay 2 barajas de esta clase. La primera es conocida como la baraja de Carlos V y la segunda como la baraja de Visconti Sforza. Pero en realidad la existencia de estas 2 barajas de cartas del tarot muy bien dibujadas no nos dicen nada seguro. Lo que pasa es que todo cuanto tenemos en nuestras manos, y si verdaderamente son el primer invento del tarot, este documento histórico no puede revelar por qué en la era moderna nosotros, que hemos dejado atrás hace mucho tiempo las creencias y los conceptos peculiares del Renacimiento, tendríamos que encontrar que los símbolos y las imágenes de las cartas tienen semejante aspecto de profunda significación. Estas cartas ilustradas parecen evocar vagos recuerdos y asociaciones pocas conocidas con los mitos, leyendas, el folclore, y significan, pese a que toda objeción racional, una especie de historia o secreto que no puede ser formulado totalmente y que se nos escapa en el momento en que pretendemos definirlo con demasiado rigor. El Renacimiento italiano supuso un resurgimiento del pensamiento griego clásico con su espíritu dinámico de experiencia, aventura y acción. Los manuscritos griegos, sobre todo los escritos de Platón y de los filósofos neoplatónicos y herméticos de Alejandría y de Oriente Medio, se abrieron camino en Occidente tras el saqueo de Constantinopla realizado por los turcos en 1453. Estos manuscritos, que no habían sido utilizados en Europa occidental desde que los godos invadieron Roma, llegaron a Florencia, en un momento en que los gobernantes de esa ciudad simpatizaban con semejantes escritos heréticos. Este movimiento neoplatónico hermético desafiaba descaradamente las creencias que durante muchos siglos se habían considerado sacrosantas, porque desobedecía abiertamente la autoridad de la Iglesia. Las imágenes de los antiguos dioses y diosas empezaron a aparecer en el arte renacentista, allá donde antes solo había habido temas religiosos convencionales. Esto se extendió por Europa occidental, justo cuando se empezaron a utilizar las primeras cartas del tarot que se conocen. Tenemos que conocer un poco por lo que esta nueva visión del mundo neoplatónico hermético defendía, para que podamos entender mejor el significado de estas cartas. Podemos también empezar a vislumbrar precisamente por qué las cartas cayeron en tal descrédito y fueron asociadas a la labor del diablo.
Fundamentalmente, la nueva visión del mundo desafiaba la vieja idea medieval de que el hombre era una pobre criatura pecadora, que solo podía conocer a Dios a través de su intermediaria, la Iglesia. El movimiento neoplatónico hermético creía que el ser humano era en esencia un microcosmos del universo y que por lo tanto el conocimiento del alma, era el único verdadero camino religioso a través del cual el ser humano puede volver a conectar con sus orígenes divinos. El autoconocimiento era, por cierto, la primera sentencia de los griegos. Conócete a ti mismo. Fue grabado en la entrada del templo de Apolo en Delfos. Además, si el hombre era un gran milagro y un co-creador en el cosmos, tenía derecho a influir en sí mismo y en su mundo, perfeccionando la creación no tan perfecta de Dios, en vez de aceptar su suerte con sumisión según el dogma religioso. Junto con los brillantes y polifacéticos dioses griegos, el Renacimiento adoptó también un método griego de aproximación a los dioses, el arte de la memorización, que en un principio desarrolló como una especie de clave pictórica para la meditación, tanto si el individuo deseaba simplemente recordar el texto de una oración o un poema, o como si quería experimentar la percepción de la conexión del alma con el universo. Estos sistemas comprendían el estudio o la meditación sobre una serie de imágenes mágicas, cada una de las cuales era un símbolo y por lo tanto tenía muchos significados. Un ejemplo de sistema de memorización que aún se utiliza en las iglesias católicas es el Vía Crucis, que pretendía recrear en la mente y en el corazón del observador todas las etapas de la vida de Cristo, su muerte y su resurrección. Durante el Renacimiento, los sistemas memorísticos fueron asociados a los talismanes o emblemas mágicos, estampas o amuletos dirigidos a evocar en el observador el sentimiento de un determinado poder que actúa en la vida a muchos niveles. La finalidad de dicha meditación era la de formar una especie de escalera para alcanzar niveles más altos de conciencia y penetrar en el mundo divino. Las imágenes de los dioses griegos que aparecen en pinturas como en los cuadros de Botticelli o en las primeras barajas del tarot no son simples renacimientos del culto pagano. Se consideraban símbolos de las grandes leyes que funcionan en toda la creación. La meditación en estas imágenes estaba dirigida a restaurar el recuerdo de la vida divina del alma, elevando la conciencia individual que está entrampada en las frivolidades mundanas del mundo material, volviendo a conectar a la persona con su fuente real. La Iglesia naturalmente consideraba que semejante comercio con las imágenes paganas era obra del diablo. Prohibió drásticamente que se estudiaran estos temas heréticos. Luego surgió la llamada Ilustración, que introdujo la visión científica del mundo. Aparentemente puso fin a la necesidad mística de los siglos anteriores, y las cartas del tarot fueron condenadas a vivir en un mundo sombrío de los ocultistas de los siglos XVIII y XIX. Las cartas ya no eran accesibles al público ni tenían importancia para ninguna idea filosófica o espiritual que se aceptara en sociedad, y fueron progresivamente cambiadas de acuerdo con las particulares creencias espirituales del grupo o de la orden que había conseguido tenerla. De modo que las cartas del tarot que nosotros vemos normalmente son interesantes híbridos y están influenciadas por todas estas cosas. Desde la cábala hasta las leyendas del rey Arturo, desde las prácticas mágicas de nuestros días hasta el simbolismo de los rosacruces. Estos híbridos son interesantes, aunque hayan perdido su original universalidad, y el lector medio que desea aprender más sobre las cartas se echa muchas veces atrás debido al oscuro simbolismo y quizás a la rígida moral y a la doctrina espiritual que ha sido inyectada en ella por una determinada escuela esotérica.